Teosofía de Rudolf Steiner. Prólogos y prefacios. Prólogo a la edición de 1922. Antes de que se publicara en 1918, la novena edición de este escrito lo sometía a una minuciosa revisión. Desde entonces ha crecido notablemente el número de obras que se oponen a la concepción antroposófica del mundo que en él se expone. En 1918 esa reelaboración me llevó a realizar gran número de ampliaciones y adiciones. La revisión de esta nueva edición no lo ha requerido. Quien quiera comprobar cómo en los diversos pasajes de mis escritos yo mismo me he planteado las posibles objeciones para determinar su relevancia y así poder invalidar, podrá averiguar en lo esencial qué es lo que tengo que responder a esas objeciones antagónicas. Pero en esta ocasión no he tenido razones interiores para ampliar el contenido como las hubo en 1918, a pesar de que desde entonces, y en particular en los últimos 4 años, se haya ampliado en mi alma la concepción antroposófica del mundo y yo mismo haya podido profundizarla. Esta ampliación, sin embargo, no me ha llevado a alterar lo expuesto en este libro, sino a considerar que lo descubierto desde entonces muestra que no hace falta modificar nada esencial en el contenido de esta exposición de fundamentos. Rudolf Steiner, Stuttgart, 24 de noviembre de 1922. Prefacio a la novena edición de 1918. Tal como ha sucedido antes de que aparecieran las anteriores reediciones del presente libro, he vuelto a revisar lo expuesto en él. La actual reelaboración me ha llevado a introducir un gran número de ampliaciones y mejoras en su contenido. Se podrá comprobar, en especial, que el capítulo Reencarnación del Espíritu y el Destino ha sido reelaborado casi por completo. En el resto de lo que se avaló como resultados de la ciencia espiritual en las anteriores ediciones, no he visto la necesidad de modificar nada. Por eso nada esencial ha desaparecido de lo que antes se hallaba presente en el libro. En cambio, se han agregado muchas cosas. En el ámbito de la ciencia espiritual, frente a lo que uno ha expuesto en un momento, se siente siempre la necesidad de dar mayor claridad a lo dicho, mediante determinadas luces con las que uno quisiera iluminarlo desde varios ángulos. Ya en el prefacio a la sexta edición expresé cómo se ve uno impelido a utilizar lo que le brinda la progresiva experiencia anímica para acuñar la palabra adecuada o perfeccionar la expresión. He seguido esa exigencia particularmente con la presente edición, por ello me permito describirla como profusamente ampliada y aumentada. Rudolf Steiner, Berlín, julio de 1918. Prefacio a la sexta edición, 1914. Casi siempre que hizo falta una nueva edición de este libro, he revisado con mucha atención lo expuesto en él. También en esta ocasión me he sometido a esta tarea. Sobre la nueva revisión tendría que decir algo parecido a lo que dije para la tercera edición. Por eso he hecho que el prefacio a la tercera edición preceda al contenido del mismo libro. No obstante, esta vez me he esmerado particularmente en dar a muchos pormenores una mayor claridad de la que me fue posible en las anteriores ediciones. Me hago cargo de que muchísimo podría aún mejorarse en este sentido, pero en las descripciones del mundo espiritual se depende mucho de los caminos que recorre el alma cuando se quiere encontrar la palabra precisa, la locución adecuada para expresar un hecho o una experiencia. Siguiendo esos caminos, cuando llega el momento, se presenta la expresión, que uno buscaba en vano cuando se la quería adquirir deliberadamente. Creo que en algunos pasajes de esta edición he podido ampliar sustancialmente algunos aspectos importantes en el conocimiento del mundo espiritual. Algunas cosas me parecen expuestas en esta ocasión del modo adecuado. Podría manifestar que este libro, desde su primera publicación hace 10 años, ha participado de algún modo en lo que mi alma ha vivido en su esfuerzo de ampliación del conocimiento del mundo espiritual.
y aunque el propósito es que la actual versión todavía coincida en todo lo esencial con la primera, en muchos pasajes del libro podrá verse que este se me presenta como algo viviente a quien le he dado parte de lo que creo haber alcanzado en 10 años de investigación espiritual. Si el libro había de ser una nueva edición del anterior y no un libro totalmente nuevo, su alteración tenía que mantenerse dentro de ciertos límites. Asimismo, mediante una serie de ampliaciones y notas complementarias, me propuse cuidar de que las preguntas que el lector puede hacerse ante determinados pasajes hallen su respuesta en el mismo libro. En una época conmocionada y con el alma conmovida, escribo estas frases que han de ser impresas para la 6ª edición. Su impresión se hallaba ya casi en las últimas páginas cuando se precipitaron sobre Europa esos trágicos acontecimientos que está viviendo la humanidad. Me parece imposible escribir este prólogo sin mencionar lo que se abalanza sobre el alma humana en un momento así. Rudolf Steiner, Berlín, 7 de septiembre de 1914. Prefacio a la 3ª edición. Lo que se dijo con motivo de la publicación de la 2ª edición de este libro puede decirse también con respecto a esta 3ª. Igualmente se han insertado en algunos pasajes ampliaciones y notas complementarias que me parecen importantes para plasmar con mayor precisión lo expuesto, pero en ninguna parte me pareció necesario introducir modificaciones esenciales en el contenido de la 1ª y 2ª ediciones. Tampoco es necesario introducir ningún cambio en lo que se dijo sobre la misma de esta 2ª edición. Tampoco es necesario introducir ningún cambio en lo que se dijo sobre la misión de esta obra cuando se publicó por primera vez, ni en lo que se señaló en el prólogo de la 2ª edición. Por esa razón, reproduciremos aquí el prólogo de la 1ª edición y lo que se agregó en el de la 2ª edición. La intención de este libro es ofrecer una descripción de algunas partes del mundo suprasensible. Quien admita solo la existencia de lo sensorial considerará esta exposición como una fantasía quimérica, pero quien esté dispuesto a buscar los caminos que conducen a trascender el mundo sensorial comprenderá enseguida que la vida humana cobra valor y significado solo cuando la visión tiene acceso al otro mundo. Con esta visión, el hombre no se aleja de la vida real como muchos temerían, porque sólo así aprende a mantenerse firme y seguro en esta vida, averiguando cuáles son las causas de la vida, mientras que sin esta percepción es como un ciego que anda a tientas. Con el conocimiento de lo suprasensible, lo sensorial comienza a cobrar significado real. Por ello, con ese conocimiento uno se hace mucho más apto para la vida. Un hombre solo puede ser verdaderamente práctico cuando comprende la vida. El autor de este libro no describe nada de lo que no pueda dar testimonio por la experiencia, por un tipo de experiencia específica en estos dominios, y por eso solo expondrá lo vivenciado por él mismo en este sentido. Este libro no puede leerse del mismo modo como se acostumbra a leer los libros de nuestra época. En cierto sentido, el lector ha de conquistar cada página, incluso algunas frases, mediante el trabajo. El libro ha sido escrito así deliberadamente, porque solo con ese esfuerzo puede este escrito convertirse para el lector en aquello que quiere llegar a ser. Quien simplemente lo lea no lo habrá leído en absoluto. Sus verdades han de vivenciarse. La ciencia espiritual solo tiene valor en ese sentido. Esta obra no puede juzgarse desde el punto de vista de la ciencia común, si el punto de vista para ese juicio no se adquiere partiendo del libro mismo. Cuando el crítico acoge ese punto de vista, verá sin duda que estas exposiciones no contradicen en nada el verdadero espíritu científico. El autor es consciente de que con ninguna palabra ha querido contradecir su escrupulosidad científica. Quien quiere investigar las verdades expuestas aquí, por otro camino, lo encontrará en mi Filosofía de la Libertad. Ambos libros van encaminados hacia el mismo objetivo, pero de forma distinta. No es imprescindible conocer el uno para comprender el otro, aunque para algunos les será con toda certeza provechoso. El que busque las verdades últimas en este libro probablemente quedará insatisfecho con él.
pero es que primero han de ofrecerse las verdades básicas de dominio global para la ciencia espiritual. Es consustancial a la esencia del hombre el preguntarse, ya desde el primer momento, sobre el principio y fin del mundo, sobre el propósito de la existencia y sobre la esencia de Dios. Pero quien persigue no meramente palabras y conceptos para el intelecto, sino verdaderos conocimientos para la vida, sabe que en un escrito que trata de los inicios del conocimiento espiritual no debe exponer cosas que pertenezcan a niveles superiores de la sabiduría. Precisamente la comprensión de esta exposición inicial es la que permitirá esclarecer cómo se han de plantear las preguntas superiores. En otro escrito relacionado con este, es decir, en la ciencia oculta del mismo autor, se encuentran exposiciones que amplían el dominio del que se trata en la presente obra. En el prólogo de la segunda edición se agregó lo siguiente. Quien hoy día ofrezca una exposición de los hechos suprasensibles tendría que tener dos cosas claras. Lo primero es que nuestra época necesita cultivar los conocimientos suprasensibles. Lo segundo es que en la vida espiritual del presente existen multitud de representaciones y sensaciones que hacen que la explicación de esos conocimientos le parezca a muchos un delirio y una ensoñación. El presente necesita los conocimientos suprasensibles, porque todo lo que el hombre experimenta de manera habitual sobre el mundo y la vida despierta en él un sinnúmero de preguntas que solo pueden responderse con las verdades suprasensibles. Pues no hay que engañarse. Para el alma capaz de sentir con profundidad, lo que no recibe como información sobre los fundamentos de la existencia dentro de la corriente intelectual de hoy no son respuestas, sino preguntas sobre los grandes enigmas del mundo y de la vida. Durante un tiempo algunos podrán abandonarse a la opinión de que en los resultados procedentes de hechos rigurosamente científicos y en las deducciones de algunos pensadores actuales se ha dado ya la solución a los enigmas de la existencia. Pero si el alma profundiza en lo que tiene que penetrar, si se comprende a sí misma, lo que al principio parecía resultar una solución, en realidad no es más que un estímulo para formular la verdadera pregunta. Y la respuesta a esa pregunta no va encaminada a complacer la mera curiosidad humana, sino que de ella depende la paz interior y la unidad interna de la vida del alma. Lograr una respuesta semejante no solo satisface el impulso de saber, sino que hace al hombre eficaz en su trabajo y lo capacita para las tareas de la vida, mientras que la falta de solución de las correspondientes preguntas lo paraliza anímica e incluso físicamente. El conocimiento de lo suprasensible no es algo que sirva meramente a las necesidades teóricas, sino que contribuye a una verdadera práctica de la vida. Precisamente por la índole de la vida intelectual y espiritual del presente, el conocimiento del espíritu se convierte en un dominio cognoscitivo indispensable para nuestra época. Por otro lado, sucede que muchas personas niegan con vehemencia lo que precisamente necesitan al máximo. El poder coercitivo de muchas opiniones que uno se ha ido edificando en base a las experiencias certeras de la ciencia es tan enorme en algunos que no pueden hacer otra cosa que considerar lo expuesto en un libro como este como un absurdo sin fundamento. Quien describe los conocimientos espirituales no puede hacerse ilusiones con respecto a esto. Incluso habrá quien se vea tentado a exigirle al ponente que dé demostraciones irrebatibles para lo que está manifestando. Pero en eso se está engañando, porque sin ser de todos modos conscientes de ello, no se reclaman demostraciones que se basen en la cosa misma, sino solo aquellas que uno mismo quiera o esté en situación de aceptar. El autor de este escrito sabe que no hay nada en este libro que no pueda reconocer todo aquel que se sostenga en el terreno del conocimiento natural del presente. Sabe que se puede hacer justicia a todas las demandas de la ciencia natural, y que precisamente por ello puede ver cómo se fundamenta en sí misma la manera en que aquí se describe el mundo suprasensible. En realidad, habría que sentir cómo en esta exposición palpita la auténtica forma de pensar de la ciencia natural. Quien piense así no se sentirá indiferente ante discusiones como las que Goethe describía con estas palabras profundamente veraces.
Una doctrina falsa no puede nunca rebatirse porque se apoya en la convicción de que lo falso es verdadero. Las discusiones son estériles para el que solo quiera dar como válidas las demostraciones que subyacen ya en su propia forma de pensar. Quien conozca la esencia del demostrar sabe perfectamente que el alma humana encuentra lo verdadero por caminos distintos de la discusión. Partiendo de este convencimiento, se ofrece al público este libro en su segunda edición. Rudolf Steiner.